Buenas tardes, vamos a continuar sobre la plática de los dividendos, pero en esta ocasión, en esta materia de técnicas para la enseñanza de las finanzas 2, vamos a tocar los factores que intervienen con respecto a las empresas en las políticas de dividendos. ¿Cuál es el primer factor que va a afectar? Estamos hablando de la necesidad de financiación. La empresa tiene que poder determinar cuánto es la cantidad de dinero que va a necesitar para poder financiar un proyecto de inversión que puede ir, o puede ser más bien, desde la ampliación de sus instalaciones, la apertura de una nueva sucursal, el lanzamiento de un nuevo producto, investigación y desarrollo en el mejoramiento de cada uno de los procesos operativos de la empresa, de una logística que quiera mejorar con una automatización, etc. Una empresa que tenga amplias oportunidades de inversión de capital puede decidir pagar pocos dividendos o nada de dividendos, de tal manera que para pagar los dividendos a los accionistas son fondos que la empresa o firma podría invertir en otra alternativa. Estamos hablando de que uno de los factores donde los dueños de las empresas tienen que analizar con el consejo administrativo de esa necesidad de financiamiento es determinando el apalancamiento de la empresa con respecto a si tiene la capacidad de cubrir sus costos operativos y sus costos financieros, así como la liquidez y la solvencia que va a presentar de acuerdo a las razones financieras en el análisis de estados financieros. Si la empresa considera que es necesaria esa intervención de inyectar capital externo e invitar a nuevos socios a la empresa para que puedan financiar el proyecto que está en puerta, deberá también analizar la tasa de rendimiento establecida para poder cubrirla, para poder pagarla. ¿Cuál sería una de las estrategias de las decisiones para adquirir un financiamiento y no desfalcar, de cierta manera, el tener que estar pagando altos rendimientos de dividendo? Si nosotros tenemos en el estado de resultados la utilidad del ejercicio y al llevarla al balance general en el capital contable podemos percibir la partida de utilidades retenidas de tal manera que podamos reinvertir esas utilidades, pero en lugar de hacer una reinversión en la empresa de manera interna, podemos tomar la decisión de poder tomar esas utilidades, llevarlas a cabo en una inversión a largo plazo como estrategia conservadora, en bonos con una tasa fija como instrumento financiero de inversión que nos permita una tasa mayor a la que nosotros vamos a dar como rendimiento a los socios. De tal manera que en lugar de utilizar nuestro capital propio invertido en la empresa, lo podamos utilizar para ganar un rendimiento adicional que me va a permitir tener una ganancia de intereses y que a su vez voy a poder tener ese porcentaje para el pago de rendimientos comprometidos con los accionistas invitados. ¿Qué otro factor afecta a la política de dividendos? Cuando decimos que afecta a la política de dividendos, estamos hablando de esas reestructuraciones que se hacen en los porcentajes asignados para el pago de rendimientos a los accionistas invitados. Las expectativas administrativas y política de dividendos que se han establecido por los gerentes va a depender si quieren tener un crecimiento brillante para su empresa y puede comenzar a pagar grandes dividendos con la expectativa de mantenerlos en los buenos tiempos
venideros. ¿De qué sentido? De alcanzar utilidades favorables para la misma. Si los gerentes consideran que hay tiempos difíciles, los cuales los flujos de efectivo van a ser negativos, no se va a poder tener de liquidez y solvencia. Además, los intereses que vienen siendo los gastos financieros para la empresa no van a poder ser cubiertos ante un préstamo de banca empresarial como un complemento de financiamiento externo. Tampoco va a poder llegar a alcanzar la cantidad necesaria para cubrir los rendimientos a los accionistas preferentes. De esa manera, ¿qué pueden ellos tomar como decisión? Mantener reservas de efectivo de la empresa por seguridad en lugar de financiarse y tener que pagar dividendos. De acuerdo a las expectativas tanto de crecimiento como de flujos de efectivo y de utilidades o pérdidas que puede tener la empresa, acorde a los factores macroeconómicos como la inflación, el desempleo, también estamos hablando de las tasas de interés, y todos estos afecten la operación de la empresa de manera externa, puede cambiar la política de dividendos a tomar la decisión de no solicitar un financiamiento externo. Otro de los factores que afectan cuáles son las políticas que vamos a establecer son las preferencias de los accionistas. Hay accionistas y que junto con los dueños de la empresa prefieren la reinversión interna de sus utilidades, que en lugar de que les estén pagando anualmente los dividendos y puedan estar disponiendo de efectivo, prefieren que se vayan reinvirtiendo en la empresa. Eso va a conducir a mayores precios de las acciones y a un porcentaje mayor del retorno total que provenga de las utilidades del capital. Los accionistas ordinarios que pagan una tasa tributaria alta pueden preferir que reciban su retorno en forma de utilidades de capital, es decir, la UPA, utilidad por acción, en vez de que acepten dividendos. En vez de aceptar los rendimientos que les van a estar pagando, quieran ellos llevar a cabo una acumulación de reservas de capital, puesto que en el momento que ellos reciben la utilidad por acción, es una ganancia que tributariamente va a tener una tasa. Y si no les es favorable, lo cual les disminuiría, porque tendrían que pagar ante Hacienda un porcentaje de la utilidad o ganancia recibida, prefieren que esa utilidad crezca en el capital social que tienen dentro de la empresa. ¿Qué otros factores encontramos? Las restricciones. ¿Qué tipo de restricciones pueden existir sobre los pagos de dividendos? Una empresa puede tener restricciones contractuales sobre los pagos de dividendos en sus actuales obligaciones de bonos o en los convenios de préstamo. En los contratos pueden establecer que no se baje del 3% de recibimiento de los rendimientos por parte de los accionistas. Esa viene siendo una restricción para la empresa en el contrato, puesto que si estamos hablando de accionistas comunes o ordinarios, donde va a depender el porcentaje que tengan de las utilidades generadas para la empresa deberá mantener cierto nivel de ganancia para poder llegar a cubrir ese porcentaje que se estableció en un principio con el Consejo Administrativo. El pago de un dividendo en efectivo disminuye la cuenta de efectivo de la empresa. La razón corriente puede caer por debajo del nivel mínimo requerido. Recordemos que la razón corriente se refiere al activo circulante. Y si el pago de dividendo que se está realizando no es
con acciones o con utilidades incrementando el capital social y es con dinero en efectivo, nosotros deberemos hacer un desembolso al sacar el presupuesto de efectivo, el presupuesto de caja, deberemos realizar dicha disminución de los ingresos que estamos teniendo por ventas, porque se vuelve un egreso para la empresa. Es ahí donde nos veríamos afectados en nuestra liquidez como empresa por la acción corriente o lo que es más bien la partida, ¿sí? La partida del activo circulante. Existen dos teorías de dividendos que vamos a hablar a continuación. Una de ellas es la teoría residual de dividendos. Si la política de dividendos se tratara como una decisión de financiamiento, que nosotros queramos que haya aportación de socios externos y haya un ingreso de dinero a la empresa, el pago de dividendos en efectivo se le conoce como un residuo pasivo. ¿Por qué recibe este nombre de residuo pasivo? Porque es una deuda que la empresa, al recibir el capital del accionista, se está endeudando con él y deberá cubrir cierta cantidad de intereses como beneficio de otorgamiento de ese préstamo y beneficio para la persona que está invirtiendo. El importe del pago de dividendos variará de un periodo a otro de acuerdo con las fluctuaciones en el importe de oportunidades de inversión aceptables de que disponga la empresa. Las empresas, si estos son muchos, es capaz de que el porcentaje de pago de dividendos sea cero. Caso contrario, que no tuviera oportunidades de inversión, pagaría todas sus utilidades como dividendos y de acuerdo a esto los dividendos no son importantes. ¿A qué conlleva? Como está la empresa viéndolo como una deuda, como un residuo pasivo, estamos hablando que esta teoría residual de dividendos es aplicada a los accionistas comunes, quienes esperan un rendimiento única y exclusivamente si la empresa está generando utilidades. Por eso hablamos del porcentaje de pago de dividendo y que va a estar en función de esas oportunidades de inversión. ¿Qué oportunidades de inversión? Bueno, si la empresa tiene nuevos proyectos, estamos hablando que invierte en proyectos del petróleo, en proyectos de zonas turísticas, de aeropuertos, donde sabemos que son proyectos que requieren de altas inversiones, pero a su vez generan y son recuperadas en un tiempo razonable para poder elevar el valor de las acciones de la empresa que está llevando a cabo dicho proyecto, va a generar a su vez utilidades para las empresas elevadas y la utilidad por acción se va a ver beneficiada porque el precio de la acción ordinaria en el mercado está de manera creciente y está siendo favorecida. Otra teoría es la teoría de la irrelevancia de los dividendos. Dos autores, Modigliani y Miller, establecieron unos supuestos ante la teoría de dividendos como análisis del comportamiento de los mercados financieros. ¿Y por qué le llaman de la irrelevancia? Porque ellos dicen que los mercados de capitales son perfectos y que no deben existir imperfecciones. ¿A qué le llamamos una imperfección en el mercado? La incongruencia de la información que se conoce por parte de los financieros, de la gente que trabaja en las instituciones financieras y que los usuarios de dichas inversiones o financiamientos que realizan en este tipo de instituciones no conocen esa cultura financiera o no tienen acceso a esa información, estamos hablando de mercados imperfectos. Si nosotros vamos a ofrecer un financiamiento, pero solamente decimos la tasa de interés anual y no decimos que existe un costo de financiamiento integral, el cual me la puede encarecer, esa información no la conocerá el usuario. Solamente lo conocerá
el financiero para la institución que trabaja, ya que internamente es calculado de una manera que no se le explica a aquellos que están solicitando un préstamo o un financiamiento. Ejemplo claro de ellos, estamos hablando también de los costos ocultos de transacción en las operaciones de la compra y venta de acciones. Esa también forma parte de la cultura financiera de los mercados, que es desconocida para algunos inversionistas. Aquellos que no llevan apoyo o asesoría de los administradores financieros y que deciden operar por su cuenta a través de un broker. Como decíamos en una ocasión, en otras materias, como la materia de ingeniería financiera, en el caso de los contratos de derivados de coberturas, solamente son conocidos para inversionistas con características específicas, pero el público en general no conoce cómo funcionan ese tipo de contratos de cobertura de riesgos. Es donde estamos hablando que existen las imperfecciones. Pero ellos dicen, si los mercados de capitales son perfectos, hay una ausencia de costos de lanzamiento, los costos de posicionamiento en el mercado de las acciones, los costos de transacciones, de transferencias, del mercado primario al mercado secundario, así como no existieran impuestos sobre las ganancias o utilidades generadas por la volatilidad del precio de las acciones, la política de inversión de la empresa no está sujeta a cambio. Las políticas que son establecidas desde un principio para el pago de rendimientos a los accionistas se mantendrían sin esa alteración o fluctuación de la tasa de rendimiento que se va a pagar. Esta es una de las teorías de los modelos de estos autores con los supuestos. ¿Qué exponen ellos? Bueno, Modigliani y Miller exponen que los dividendos son irrelevantes, dice, afirmando que conociendo la decisión de la inversión de la empresa, la razón de pago de dividendos no es más que un detalle. Le dan la menor importancia a que es únicamente una gratificación para los accionistas y que la misma no afecta la riqueza de los accionistas. Dicen, bueno, ¿cómo es posible que no les está afectando en sus utilidades a aquellos socios capitalistas que están invirtiendo dinero? Bueno, ellos mencionan, realmente la riqueza de estos accionistas está fundamentada no en el interés que están recibiendo, en el rendimiento que están recibiendo de pago, sino en el valor del precio de la acción en el mercado debido a las fluctuaciones que estamos teniendo y que se ve incrementada, y por consiguiente van a poder incrementar también a su vez esa utilidad por acción. El valor de la empresa queda determinado por la capacidad de generar utilidades de los activos o de su política de inversión, y que la forma en que se derive la corriente de utilidades entre dividendos y utilidades retenidas no va a afectar ese valor del capital social de cada uno de los socios. En eso se basan las políticas de dividendos de Modigliani y Miller con los supuestos establecidos en ese modelo. Van a poder encontrar mayor información a una profundidad también de cómo se lleva a cabo los pasos para realizar un plan de inversión, cuáles son las características que tienen los inversionistas en los mercados financieros con respecto al establecimiento del precio de cotización de cada una de las acciones, cómo basamos el estudio técnico y el financiero como apoyo a los inversionistas para poder obtener buenas utilidades, y de esta manera damos por concluido esta sesión sobre qué factores vienen a afectar el que el Consejo Administrativo de una empresa lleve a cabo cambios en las políticas establecidas en un inicio, como son los porcentajes de rendimiento para los accionistas. Muy buenas tardes. Por favor, les pido poder consultar toda la información en la plataforma y subir sus actividades. Muchas gracias. Te recomendamos que consultes el material que se encuentra disponible en la plataforma para complementar lo visto en esta sesión.
Hasta la próxima.